tal? Mi nombre es María Fernanda Pérez Ballesteros, soy directora general de Casa Atento. Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy nos acompaña el licenciado Hinton Pérez, quien es consultor externo de protección civil a nivel estatal, con estándar de competencia a nivel nacional. Bienvenido, Hinton. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema de suma importancia relacionado con la seguridad de nuestros adultos mayores. ¿Qué debemos hacer antes, durante y después de un sismo o incendio con ellos? Bienvenido, Hinton. Muchas gracias, Fer. Gracias a los televidentes, a los que nos ven por los canales de las redes sociales. Es importante primero conocer qué es la protección civil. Y bueno, como reza en la Ley General de Protección Civil, es prácticamente el salvaguardar la vida primero, en segundo lugar lo que es los bienes inmuebles y productivos de toda la sociedad, y por último pues el tema ecológico, ¿no? Que también es importante. Es en ese orden como viene tipificado en la Ley General de Protección Civil. Es importante también conocer que pues hay muchos protocolos y muchos reglamentos que nutren a lo que es las actuaciones precisamente de protección civil, y pues en este caso, por ser adultos mayores, pues debe de tener un protocolo que priorice precisamente, por ser un sector vulnerable, que priorice las acciones y el funcionamiento de estos protocolos dentro de los hogares, pero también dentro de las estancias de adultos mayores, que eso es bien importante tomarlo en cuenta para que las personas que están a cargo de estas estancias puedan tener todo el conocimiento para salvaguardar precisamente la vida de las personas adultos mayores dentro de los incendios y los sismos. ¡Qué interesante! Es un tema que particularmente me encanta porque los que somos laboralmente activos siempre estamos inmiscuidos en simulacros, como en la concientización de saber qué hacer. Pero nuestros adultos mayores muchas veces no tienen una movilidad vasta y requieren de asistencia. Entonces, por ejemplo, Hinton, ¿un incendio se puede prevenir? Claro que sí se puede prevenir. Es importante catalogar de que dentro de lo que es una estancia de adultos mayores deben de haber pues ciertos dictámenes que te protejan precisamente y poner medidas de mitigación dentro de lo que es la estancia. Por ejemplo, normalmente en muchos hogares, en muchas estancias también de adultos mayores, hay sobrecalentamiento de las líneas eléctricas. ¿Por qué? Pues porque no hay un dictamen que tipifique cuál es la carga adecuada que debe de tener pues los contactos. Es clásico que vemos muchísimos contactos en una sola toma corriente. Para eso se debe hacer un dictamen eléctrico. Ello te va a considerar las cargas, y si está algún cable que no tenga el calibre suficiente, pues hay que hacer cambios, ¿no? Todas esas son recomendaciones que normalmente no la ven la población en general. Entonces sí es bien importante que la población lo pueda considerar para hacer su dictamen eléctrico, que es parte de la mitigación de los riesgos, y por supuesto también el tema de incendios, pues tener lo que son los extintores que estén vigentes, por supuesto, porque tienen una caducidad, que eso es muchas veces lo que la gente no sabe. Se le debe de dar mantenimiento a las válvulas, se le debe de estar recargando una vez al año, y para ello pues para poder tener esta medida de mitigación se debe de basar en la norma de la SECOFI, que bueno, te regula, ¿no?, todo lo que es el mantenimiento de los extintores. Otra forma de mitigar también es poner en la parte del techo lo que son los detectores de humo. Esto es muy importante porque te avisa con tiempo de que pues hay precisamente un conato de incendio, ¿no?, dentro de una habitación. Exacto, para poder actuar oportunamente y evitar justamente a veces nos ponemos como en una situación de mayor riesgo que el que realmente está presentando. Entonces nos gustaría saber, yo creo que la comunidad también está de acuerdo, ¿qué debemos hacer durante el incendio? Claro, esto es bien importante porque voy a regresarme un poquito más de lo que es antes del incendio. Incluso se tienen que hacer protocolos de evacuación. Eso es bien importante, tanto en casas con el plan familiar de protección civil
que te lo marca, que es importante hacer simulacros, pero también, y por supuesto que es más importante hacerlo en una estancia de adulto mayor porque hay más gente que está involucrada dentro de este espacio común y se deben de hacer este tipo de simulacros para saber qué hacer. ¿Qué hacer? Porque no nada más es de, voy a hacer un simulacro, me salgo y listo. No, hay que hacer algunas medidas, como es por ejemplo, el bajar la palanca del gas para que pueda haber un bloqueo y no haya una fuga en caso de que se caliente alguna de las, por ejemplo en la cocina, que hay un incendio, ¿no? Debe de haber una llave de paso que puedas tú cerrar para poder mitigar ese riesgo. También en el tema, por ejemplo, eléctrico, en el tema de cuando hay un incendio o alguna evacuación, hay que apagar el interruptor principal, que eso es bien importante conocer en dónde está el interruptor principal y que obviamente pues tenga un dictamen, porque muchas veces pues hay muchos interruptores, ¿no?, dentro de un inmueble, y eso tú no puedes saber cuál es el que debes de apagar para que no se considere un riesgo, ¿no? Bueno, ahora sí, regresando en el durante, lo primero que tiene que hacer es tener una alarma, una alerta, ya sea bien un silbato, como lo marca la guía del Programa Interno de Protección Civil a nivel nacional, o también pues alguna alarma electrónica, una chicharrita ahí que pongan para que se pueda escuchar un sonido y sobre todo que detecten qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ya con esa alerta ponen precisamente en acción a lo que son las brigadas, que es otro tema también bien importante, tener las brigadas de incendio, bueno, lo que es primeros auxilios, uso y manejo de extintores o incendio, que es como lo llaman normalmente, y evacuación de inmuebles. Con estas tres podemos nosotros mitigar muchísimo el riesgo. Es bien importante eso. Claro, y también, de nada nos serviría como tener destinado a cada quien si no sabemos qué hacer. ¿Estás de acuerdo? Al final del día, estas brigadas son sumamente importantes en estancia geriátrica, claro, para poder salvaguardar la vida de nuestros residentes, pero si no se cuenta con la capacitación adecuada para que sepan qué hacer, de muy poco nos van a servir, ¿correcto? Claro, o nada, porque muchas veces evacuamos mal. O sea, tenemos aquí la problemática de que pasamos por donde no hay que pasar. Por ejemplo, muchas veces tienen hasta macetas, ¿no?, unas plantitas ahí, y en lugar de, pues sí adornan a lo mejor, ¿no?, pero al momento de una evacuación estorban y pueden tropezar, sobre todo el tema de los adultos mayores que tienen pues su complexión ya una complexión más pues débil por la misma edad, y pues todo ese tipo de detalles es lo que hay que ver, y precisamente para eso son las capacitaciones, para eso son precisamente las prácticas de los simulacros, y también te sirve para detectar los errores que pueden llevar a tener en esas prácticas, ¿no? Wow, el tema de los incendios sin duda alguna es súper interesante, y ahora nos vamos a permitir abordar el tema de los sismos. ¿Cómo proteger a nuestro adulto mayor de un sismo o salvaguardarlo cuando su movilidad es reducida? ¿Qué hacemos, Hinton? Bien, lo primero es bien importante ver cuál es la condición del adulto mayor. ¿Por qué? Porque hay adultos mayores que siguen de alguna manera con actividad física y eso les beneficia bastante. Sin embargo, aquellas personas que ya tienen algunas características de salud delicada, pues necesitan precisamente no nada más del tema de si, por ejemplo, pueden o no tener una movilidad propia, sino también de los medicamentos, porque es importante tener medicamentos a la mano y saber qué tipo de medicamentos está tomando esta persona. Entonces, para ello sí se necesita un cuidado especial y saber si necesita o no una silla de ruedas, por ejemplo, en la evacuación, y si es recomendable no evacuar. Esa es una de las cosas bien importantes, porque la gente normalmente no sabe si evacuar o no evacuar, y eso va a estar de acuerdo a la condición de cada persona. Hay personas que es más riesgo evacuarlas que dejarlas en un lugar y que no únicamente se hagan un resguardo dentro de las instalaciones. En este caso, el resguardo pues está ahora sí que señalizado dentro de las instalaciones cuál es la zona segura, una zona segura para cualquier sismo. Y si ellos se trasladan, por ejemplo, normalmente es 1 minuto lo que tarda una alarma, una alerta antes del sismo, obviamente en Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, bueno, ya sería cuestión de precisamente la cultura de la protección civil,
de contar con este tipo de herramientas muy importantes para poder saber un minuto antes aproximadamente de que suceda un sismo, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones son las que hay que considerar, pero también las personas que están cuidando a estos adultos mayores, que es bien importante también considerar su condición y que sepan y conozcan al paciente, ¿no? En este caso, si tiene una afección física, ¿no? Incluso me atrevo a anticiparme un poquito porque en Casa Atento cada uno de nuestros residentes tiene una valoración en cuanto a su movilidad, y esto no nada más desde el punto de vista médico, sino el equipo de enfermería encargado de la vigilancia y cuidado permanente de nuestros residentes sabe perfectamente bien ante una situación qué sería lo ideal hacer, si efectivamente evacuar o colocarlos en punto seguro para asistencia y evitar que efectivamente esto se convierta en un problema mayor cuando se pudo haber subsanado antes. Es correcto, Fer, es correcto, y también es importante al concluir el sismo evacuar porque no sabemos las condiciones de las instalaciones. Ahí sí ya podemos evacuar con un poco de más calma, pero sí tenemos que evacuar y hacer la revisión de las instalaciones por personal calificado, tanto en tema estructural, si hay daños, pero también en tema eléctrico y de gas, porque muchas veces en los sismos las tuberías de gas pues llegan a tener daños, ¿no? Y hay fugas de gas, y eso pues por supuesto que detona otro fenómeno que es el incendio, o puede ser incluso hasta una explosión, como sucedió en el sismo de 2017 en la Ciudad de México. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Muchas de las veces creemos que porque visualmente no encontramos ningún daño, nos atrevemos a ingresar al inmueble y cuando menos esperamos el problema estaba grandísimo. Entonces yo creo que ahí necesitaríamos la intervención de un especialista, como lo eres tú en el tema. Ya para cerrar, hablando sobre los sismos, nuestros televidentes o los miembros de nuestro canal, ¿qué deberíamos hacer? ¿En dónde localizarnos desde un domicilio particular si de pronto empieza a temblar? ¿A dónde hay que ir? Ok, es bien importante conocer, por ejemplo, si está en un edificio público o un edificio privado, me refiero a una empresa, tienen protocolos y hay que dejarse guiar por estas brigadas de protección civil que se tienen en cada uno de los edificios, para que de esa manera puedan evacuar de manera segura y resguardarse de cualquier fenómeno perturbador que les pueda afectar en su persona, ¿no? Entonces esto es bien importante, dejarse guiar, y en caso de que se encuentren por ejemplo en un domicilio, pues sobre todo cuando vayan a evacuar, hacer una evacuación lo más tranquila y segura posible, y fijarse alrededor de donde están, de donde van a ponerse a resguardo, que no haya cableado eléctrico que pueda afectarle, que no haya por ejemplo alrededor riesgos y peligros que puedan afectar la vida de las personas. Como en este caso pudiera ser ventanas que corren el riesgo de algún estallamiento y pues bueno, puede ocasionarnos una lesión mayor. Claro. Y nada más rapidísimo, ¿mito o realidad? Por ahí estuve viendo alguna información al respecto y pude apreciar que cuando es un sismo, lo más seguro es resguardarse en los baños y que la mayoría de los incidentes ocurren en las escaleras. Cuéntanos rapidísimo de esto. Muy bien, tienes toda la razón, Fer. Tienes toda la razón. Hay estudios muy serios en donde en las escaleras, normalmente cuando hacen las revisiones después de los sismos, son las que se encuentran desprendidas, y es donde la gente, pues desafortunadamente tiene más accidentes, ¿no? O incluso pues puede haber consecuencias fatales, ¿no? Y en el tema de los baños, pues los baños tienen una estructura, pues son pequeños, entonces eso te permite tener una fortaleza dentro de los muros y dentro de las traves y columnas, que hace que es más complicado que pueda colapsar. Es muy cierto esta afirmación que acabas de decir. Excelente, muchísimas gracias. Ahora sí, de voz del experto, pues por parte de Casa Atento, la verdad es que personalmente les puedo compartir que es una seguridad tremenda el contar con personal capacitado, como en el que ahora tenemos a todos los que conformamos Casa Atento, que somos colaboradores de ahí. La verdad es que tener la noción y saber la realidad de lo que es lo mejor no tiene precio. Por mi parte, para nosotros la seguridad es primero. Y Hinton, muchísimas gracias. No, por nada, estamos a la orden para la próxima.
Ahora cuéntanos, ¿dónde localizamos a Hinton Pérez? Bien, pues los teléfonos, el teléfono con el cual se le puede atender es el 44 31 31 6866 para poder generar un proyecto de protección civil o un programa de protección civil en cualquier establecimiento comercial, industrial o de servicios que pueda pues fortalecer todo este tipo de prácticas importantes y que incluso están dentro de la ley tanto municipal, estatal y federal para poder cumplirlas y pues por supuesto el objetivo es resguardar la vida de las personas, ¿no? Es correcto. Pues interesantísimo este tema, estimada comunidad. Gracias por habernos acompañado. Soy María Fernanda Pérez Ballesteros, soy directora general de Casa Atento. Muchas gracias, Hinton. Por nada, buena tarde. Hasta luego. Gracias.